buenas noches a todos los presentes. Queremos agradecerles el tiempo que nos prestan para hablar de un autor y un libro muy importante. Nosotros somos la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, y hemos venido esta noche a Sucre a presentar por primera vez en Bolivia la obra reunida de Jorge Suárez. Esta actividad está en el marco de un programa que hemos realizado, que es la Semana CIS-BBB en Sucre. Esta es nuestra primera actividad y vamos a presentar mañana, vamos a presentar en el Tribunal Departamental de Justicia del Sistema Judicial Boliviano a las 16 horas, quedan invitados. Vamos a presentar el día viernes 23 el libro Insurgencias Femeninas hacia el epicentro del poder y Paridad y Diversidad en la escena legislativa, que es un libro del Centro de Investigaciones Sociales con ONU Mujeres, el día 23 en la Casa de la Libertad. Y vamos a cerrar nuestras actividades con un conversatorio sobre el libro Ni con Lima ni con Buenos Aires, de José Luis Roca, que es un libro muy importante histórico, ¿no? Esas tres actividades forman parte de nuestra Semana CIS, además que estamos todos estos días vendiendo todos nuestros libros en la plaza principal al frente de la Casa de la Libertad. Esta noche me encuentro muy bien acompañada con Alex Ayón y Oscar Díaz. Muchísimas gracias por haber venido a comentar el libro Obra Reunida de Jorge Suárez. Como Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, tenemos la misión de publicar los 200 libros más importantes del pensamiento boliviano. Esta lista de 200 libros ha sido definida en el año 2014 por un grupo de especialistas, entre los cuales se encontraba Adolfo Cáceres, Alba María Pazoldán, Carlos Mesa, Fernando Mayorga, Javier Albó, José Antonio Quiroga, Mariano Baptista, entre otros. Ellos escogieron esta lista de lo más importante del pensamiento boliviano y dividieron en 4 colecciones la lista de los 200. Arte y literatura, historia y geografías, sociedades y diccionarios y compendios. El libro que nos reúne ahora, la obra reunida de Jorge Suárez, forma parte de arte y literatura. Como parte del proyecto tenemos la misión también de llegar a todos los departamentos de Bolivia y difundir esta obra. Tenemos los libros, son libros subvencionados por el Estado, es muy importante comentar esto. Lo único que ustedes pagan al adquirir estos libros son el precio de la tinta y de las hojas de la impresión. Son libros de muy alta calidad, cuidados por un equipo editorial muy cuidadoso, perdón la redundancia, que además cada libro viene acompañado de un estudio introductorio realizado por un especialista en el tema que nos ayuda a contextualizar la obra en el momento actual. La obra reunida de Jorge Suárez tiene el lujo de tener un estudio introductorio de Luis H. Antesana. Es un estudio que nos asienta en el trabajo de Jorge Suárez, ¿no? Esta obra reunida, este trabajo especial que la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia trae ahora, es la obra reunida de la producción literaria de Jorge Suárez, que se realiza entre 1953 y 1988. Contiene los libros que él publicó en vida, más un libro póstumo. También es importante recalcar que no está incluida en esta obra de más de 700 páginas la producción periodística de Jorge Suárez, y también se sabe que hay otros textos que no han sido incluidos, por lo que, como Cachín Antesana indica en su prólogo, en su obra introductoria, tenemos el agrado de estar todavía frente a una obra abierta de un autor del cual todavía podremos descubrir mucho más de lo que aquí presentamos. Para mí
muy interesante mencionar que Jorge Suárez nace un 26 de marzo de 1931, o sea, en unos días más será su cumpleaños y estamos presentando este libro. Y también lo estamos presentando en el Día de la Poesía, ¿no es cierto? Y Jorge es uno de los poetas más importantes del país. El autor dice, Jorge Suárez dice, que nace literariamente en Cochabamba, que madura literariamente en Cochabamba en su contacto con la segunda generación de la gesta bárbara. Él vive en Cochabamba, nace en La Paz, vive en Cochabamba, vive en Santa Cruz y también vive aquí en Sucre, que es el lugar donde pasa sus últimos días. Es principalmente un poeta de oficio que trabaja pese al contexto en el que se desenvuelve y a los colegas que tiene, trabaja sonetos, décimas, trabaja canciones y es muy enamorado de esa forma un poquito clásica de hacer poesía. Él dice que sin los sonetos y sin el ajedrez se volvería loco, ¿no es cierto? Es un periodista muy prolífico también, trabajó en los periódicos El Pueblo, El Mundo, dirigió Correo del Sur, Jornada, El País, Los Tiempos, también incursionó en la televisión, trabajó en un programa en ATV, fue diplomático del país en México, en Argentina, un tiempo estuvo exiliado en Chile. Entonces Jorge Suárez es un escritor y es un poeta que ha vivido prácticamente en toda Bolivia y cuya obra es importante en toda Bolivia y también ha vivido en otras partes del mundo. Quisiera leer un poco de las palabras de Jorge Suárez en uno de los primeros libros de poesía que hace, porque me parece que ahí hace como un statement literario, un statement poético en realidad, ¿no? Dice, en el libro Hoy fricasé, que son soneticidios que él comparte con otro poeta, Félix Rospigliosi. Este libro es de 1953. Él dice lo siguiente, él es un poeta también de mucho humor. Acometer el soneto en todas sus formas y contenidos, huecos, rellenos, lágrimas, sonrisas, puñetazos, sangre y arena, amores, odios, cumbres borrascosas y de las otras, damiselas, tomacelas y cuantas otras cosas puso el diablo en las 14 alforjas de Petrarca. Y por último cierra con conseguir sin mayores aprietos costearnos el café y los cigarrillos de cada día para seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo lo mejor que se pueda, lo que nos ofrezca, que es muchísimo, acá está tierra nuestra, como diría don Félix de Alarcón de Mariaca. Con mucho humor, Jorge Suárez encara la poesía. Cachín Antesana también en su prólogo dice que lo hace como un narrador, un poeta que narra en verso, que tiene la habilidad de narrar en verso, cual es una característica muy interesante en la poesía. También es este poeta de oficio que a mi parecer, en toda su hermosa obra poética, él escribe en estrategia, como jugando al ajedrez casi, ¿no? Y tiene la habilidad de hacerlo. También en este libro, en este lindísimo libro de la biblioteca, podemos encontrar un trabajo editorial muy cuidado, en sentidos, por ejemplo, en el que se hacen cotejaciones de ediciones, primeras, ediciones segundas, ediciones últimas. Jorge Suárez de 1990 trabaja una obra completa, si no me equivoco, y ahí edita muchos de sus poemas. Creo que un escritor nunca termina de escribir y la reescritura siempre está presente, es una forma de hacer literatura, ¿no? Justamente Jorge Suárez
habla de esto en la presentación que él mismo escribe para Sinfonía del Tiempo Inmóvil y otros poemas de amor en 1986. Empieza diciendo, leo: no es habitual que un escritor, y más si se trata de un poeta, presente su propio texto, pero este es mi caso. Trabajo mis poemas a lo largo del tiempo y no me importa si están o no acabados, porque en definitiva pienso que no es posible concluir verdaderamente un poema. Y es cierto, los poemas nunca se terminan y Jorge Suárez lo sabe. Y en esta edición es muy, muy, muy lindo poder ver la edición, el poema, la primera vez que fue publicado, digamos, en 1953, y la última vez que el autor en vida pudo corregir el poema, y se puede apreciar esto en este libro, ¿no? Asentando los cambios, apuntándolos, nos deja este libro como un ventanal a la forma en que trabajaba el cerebro, la cabeza, el ingenio creativo de este escritor. Eso es muy, muy interesante. Por otro lado, tenemos esta obra compuesta por la obra poética del autor y también por la obra narrativa del autor. Hay una segunda parte en la que comienza a hablar de la obra narrativa. Para Kachin, Jorge Suárez nace a la narrativa en 1982 oficialmente, cuando él vive en Santa Cruz. Y es en Santa Cruz donde se da uno de los hitos de la literatura y de la narrativa, gracias a la presencia de Jorge Suárez, de la narrativa cruceña. Él inicia en 1983 el taller del cuento nuevo, el mítico taller del cuento nuevo, en la Casa de la Cultura Raúl Otero. Luego, en 1986, gracias a ese taller que reúne escritores como Homero Carballo, Oscar Barberí, Beatriz Curamoto, Blanca Elena Paz, se publica el libro de la compilación de cuentos de este taller, que se llama también Taller del Cuento Nuevo. Si no, yo creo que la narrativa cruceña no puede ser pensada sin la aparición de Jorge Suárez, ¿no? Que es el que da el paso, gracias a su formación literaria, a estos escritores, de una narrativa más costumbrista a una narrativa contemporánea, de la que nacen autores tan importantes ahora. Y para mí también tiene un valor mucho más importante, que quizás ni Jorge Suárez lo sabía y no es muy, muy comentado, pero gracias al Taller del Cuento Nuevo, la primera mujer que publica cuentos, sale la primera mujer que publica cuentos en Santa Cruz, que es Blanca Elena Paz, y nace un grupo de 5 mujeres que eran parte de este grupo, y así como que escenario bastante machista y patriarcal en Santa Cruz se quiebra un poco y las mujeres empiezan a escribir y a publicar. Entonces, a muchos niveles Jorge Suárez es bastante importante. Luego, para finalizar y no aburrirlos más, contarles nada más que hay un par de novelas incluidas, un libro de cuentos que es Rapsodia del Cuarto Mundo, y tenemos Las Realidades y los Símbolos, que es este libro póstumo que se publica gracias a la alcaldía de Santa Cruz también, y por supuesto la colaboración de Mireya Suárez, que es la heredera de Jorge Suárez. Y por último tenemos un par de anexos, unos 3 anexos que son muy interesantes, que también nos revelan la relación de Jorge Suárez con escritores muy importantes, que son, anexos, un prólogo que escribe Jorge Suárez al poeta Edmundo Camargo, al libro Del Tiempo a la Muerte, otro prólogo que escribe al cancionero popular de Valle Grande de Hernando Sanabria Fernández, su introducción al libro del Taller del Cuento Nuevo, y el prólogo del libro Al Borde de la Razón, que es el libro del que Oscar Díaz forma parte, ¿cierto? Que también viene del taller que realizó ya cuando vivía aquí en Sucre, ¿no es cierto? Este libro es de 1998, sí. Y el taller empieza en 1917, creo, ¿no?
Así es. Entonces, como ven, es un libro de contenidos muy importantes para la literatura. Es momento para celebrar a este autor y para recordarlo y, por supuesto, para estudiarlo y para leerlo, que siempre es la celebración más grande que podemos hacer con nuestros autores. Bueno, dichas estas pequeñas palabras introductorias, quisiera presentar a Alex Ayllón, que es periodista, poeta chuquisaqueño. En la actualidad es editor del suplemento cultural Puño y Letra de Correo del Sur, que dirigió Jorge Suárez. Tiene estudios, maestría y doctorado en estudios latinoamericanos y culturales, respectivamente. Tiene publicado un libro de teoría cultural y 3 poemarios. Colabora en importantes revistas y publicaciones en América Latina, como The Clinic en Chile, publicación por la cual fue el primer boliviano propuesto para un Premio Nacional de Excelencia al Periodismo en este país. Él también nos va a dedicar unas cuantas palabras para Jorge Suárez. Muchas gracias, Paola. Buenas noches a todos. Para mí es un privilegio estar en el alumbramiento de la obra reunida de don Jorge, a quien muchos de nosotros tuvimos el gusto y otra vez el privilegio, pues, de conocerlo y de haber aprendido de él. Entonces, para mí es digamos, un doble compromiso que esta noche, pues, me trae junto a ustedes. El año pasado, exactamente la última semana de julio, estuvo por Sucre, Kachin Antezana, que, como Paola ya les mencionó, pues uno de nuestros más grandes intelectuales, es el gran lector boliviano. En realidad es, digamos, es la gran puerta por la cual comenzamos a entrar en nuestra literatura y comprenderla en su real dimensión. Entonces, muy importante Kachin, y que Kachin, como amigo y como intelectual, haya asumido, pues, esta empresa. Estuvo Kachin, decía, y venía invitado para asistir al encuentro de la Asociación de Estudios Bolivianos, en el que participaría de la clausura junto a otros intelectuales bolivianos. Uno de ellos era Luis Tapia, en una charla que iba a tratar sobre el pensamiento de René Zabaleta Mercado, de quien todos sabemos Kachin es uno de sus mejores lectores en Bolivia, si no el mejor. Como suele suceder al menos los 2 o 3 últimos años, cuando está por la ciudad, casi siempre tenemos el gusto y el privilegio de reunirnos con él para tomar un café y charlar, y alguna vez, como este ha sido el caso, nos pide que le demos una mano en alguna empresa de las pequeñas y enormes en las cuales siempre está, pues, metido el querido Kachin. Esta vez nos encontramos para hablar de la recta final del trabajo que venía realizando sobre la obra de don Jorge Suárez. Esta obra reunida que, pues, tenemos ahora palpitando aquí entre nosotros, ¿no? Necesitaba que le ayudemos, ¿no? Con toda la documentación posible de Correo del Sur. Específicamente del correo literario, que es el antecedente directo del actual Puño y Letra, que es parte del Correo del Sur y es uno de los pocos ya suplementos literarios y culturales que quedan en Bolivia. Esta documentación le permitiría seguir la pista a la relación entre periodismo y literatura, que tanta importancia reviste particularmente en la obra de don Jorge. Lo que Kachin, en su estudio introductorio, ha anotado como una manera de hacer periodismo no en prosa, sino directamente en verso, y cuyo mejor ejemplo es su libro, Los melodramas auténticos de políticos idénticos, que consta, por supuesto, en esta obra reunida. La investigación en el periódico estuvo allanada desde el principio por su director, Marco Antonio Dip, quien trabajó con don Jorge en el periodo que va de 1993 a 1998, en el que a su vez don Jorge fue nuestro director. No creo exagerar ni equivocarme si afirmo que en esa importante etapa periodística y de la vida de don Jorge Suárez, Marco fue hasta el último día su más cercano colaborador y extensor natural desde el Correo del Sur de su legado periodístico en esta ciudad. Al mismo tiempo, Kachin nos pidió organizar una reunión con los miembros del taller de narrativa que dio en Sucre cuando trabajaba en la Universidad Andina Simón Bolívar,
don Jorge, y que siguió la línea del famoso taller al cual ya ha hecho referencia en nuestra querida Paola, y que fue auspiciado por la Casa de la Cultura Raúl Otero Reich. Ese taller en Sucre, es justo mencionarlo también y mucho más esta semana, contó desde el principio con el apoyo de su rector, don Julio Garreda Illón, un gran hombre del otro siglo, sin duda más allá de cualquier estimación, y que era muy amigo de don Jorge Suárez, ¿no? Y que nos acaba de abandonar pues hace un par de días solamente, y a quien aprovechamos este escenario para rendirle nuestro homenaje sentido y sincero. Su colaboradora directa en esta empresa, quien podría habernos explicado mucho más de las charlas previas para la organización y ejecución de ese taller junto a don Jorge, es la crítica y literata María Teresa Lema, sobrina de don Julio, a quien por supuesto también extendemos nuestro afecto en este tiempo de despedida. Lema, como consta en el estudio introductorio de Kachin, también prologó el poemario póstumo publicado en México, que no consta en esta obra recogida, Corazón del Hombre, Canto del Poeta, que es del 2008. La mayoría de los miembros de este taller de Sucre se reunieron con Kachin en un café de la ciudad esos días, al menos en 2 ocasiones. Asistieron Oscar Díaz, que están acompañándonos, Miguel Ángel Galpez, Amparo Silva y Marco Antonio Subieta, que también está aquí presente, para dar testimonio directo del magisterio impartido por don Jorge en aquel ahora lejano 1997, según dice Oscar, en las aulas de la universidad. Pero quizás el mejor testimonio de ello sea la carrera literaria sólida que varios de ellos han seguido y siguen hasta ahora, muchos premiados y reconocidos en el campo de la literatura nacional. Por ejemplo, Oscar Díaz ganó el Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo, y Miguel Ángel con el Premio Nacional de Primera Novela, que creo ya se ha extinguido, con una obra que ahora es una novelita de culto, que es La Caja Mecánica. Son solo 2 ejemplos, creo que Marco también ha sido premiado en otros reconocidos certámenes literarios. Esta ha sido básicamente nuestra humilde contribución al inmenso trabajo que junto a toda la valiosa gente del equipo de la Biblioteca del Bicentenario ha desarrollado el querido Kachin, a mi criterio, en 2 vertientes, la formal y la afectiva. Porque este libro encierra no solamente la enorme obra de don Jorge Suárez y el impecable estudio introductorio de Kachin, ahora un trabajo referencial fundamental para entender el desarrollo de la poesía y la narrativa de don Jorge, obra que ha enriquecido de manera notable el caudal de nuestra literatura, sino que moviliza la memoria sensible, la maquinaria afectiva de todos quienes lo hemos conocido y nos hemos sentido tocados de manera humana y definitiva por su palabra. Así, muchos de nosotros, gracias a la convocatoria de Kachin, nos encontramos de pronto charlando nuevamente cualquier tarde en cualquier café de esta ciudad con este gran conversador que fue don Jorge. Porque para él, como lo dejó claro a través del Bandido, su maravilloso personaje del Otro Gallo, la vida estaba hecha de imaginaciones y las imaginaciones de charla. Mireya Suárez, su hija, con quien no habíamos hablado durante años, nos envió estos días para Puño y Letra unas hermosas fotografías de su padre con Tristán Maroff, con quien nos cuenta en la década de los 60 andaban de aventura política y literaria en Santa Cruz. Mireya me pidió con la sinceridad con que la recuerdo que la represente en este acto. Sin embargo, creo que muchos de los que hemos asistido esta noche la representamos, pues representamos ese lado afectivo que les comenté, familiar, repito, de este libro. Paul Ricoeur, un gran filósofo francés, hablando de la memoria, la historia y el olvido, esos materiales que trabajó con tanta profundidad, dijo que sin embargo escribir la vida era otra cosa. Y creo que don Jorge lo hizo con creces, y es un honor estar aquí esta noche junto a todos ustedes para dar testimonio vivo de ello. Por lo que al contenido de esta tan bien cuidada edición se refiere, creo que Kachin, magistralmente como es usual en la metodología de su trabajo, nos enseña la casa literaria de don Jorge Suárez. Nos traza una cartografía de la casa, nos enseña el funcionamiento de esa casa, cómo se ha construido,
cómo son sus cuartos, de qué color se pintan, de qué material está hecha la casa, cómo se articulan sus dependencias, las ventanas, los patios, sus paisajes internos y externos. A partir de esto, ¿qué es lo que le queda al lector boliviano? Pues no le queda sino el privilegio, ahora y en el futuro, de descubrir esa casa, disfrutarla, habitarla y quizás también dejarla luego de un tiempo, una vez impregnados sean del maravilloso humo del universo creativo de don Jorge Suárez, digno y curioso habitante de este y otros tantos mundos. Gracias. Muchas gracias, Alex. Una de las cosas que queríamos efectivamente esta noche era reunir a gente que lo haya conocido, que haya conocido a Jorge Suárez y que pueda dar ese testimonio humano que nos acaba de dar Alex, ¿no? Ahora tengo el gusto de presentar a Óscar Díaz Arnau, que estudió comunicación aquí en Sucre, en San Francisco Javier, pero que nació en Salta, ¿cierto? Hace muchos años vive en Bolivia. Es escritor, comenzó la escritura a los 16 años, dedicándose luego al periodismo hasta ahora ejerce. Como comentábamos hace rato, sus cuentos fueron publicados en Al borde de la razón, que es fruto de este taller en Sucre que dio Jorge Suárez, y por ello es la persona indicada para hablarnos esta noche de este libro maravilloso. Gracias, Óscar. Gracias, Paola. Buenas noches a todos. Gracias por haber asistido a esta presentación. Como bien dijo Alex, es para mí un privilegio y un honor estar participando de esta presentación de la obra reunida de Jorge Suárez, y por eso agradezco especialmente al equipo de la Biblioteca del Bicentenario del Centro de Investigaciones Sociales en la persona de Paola. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan para hablar de Jorge Suárez. Les voy a contar un poquito de mi historia con él, tanto en la literatura como en el periodismo, porque tuve la suerte de estar a su lado y escuchar sus enseñanzas en ambos campos. Jorge Suárez y un panegírico del lenguaje. 20 años después de él, que murió en 1998, hace exactamente 20 años, Jorge Suárez está más presente que nunca en Sucre, la última ciudad que eligió para hacer lo que más le gustaba, el periodismo y la literatura, trabajando en un diario, El Correo del Sur, y compartiendo con alumnos en un taller de cuento, el de la Universidad Andina. Por esos caprichos de la reminiscencia o del déjà vu, nos reunimos hoy en este ambiente varios de los que fuimos convocados hace 20 años, en 1998, en el recordado H, para hablar del viejo Suárez. Y lo hacemos con el magnífico pretexto de su obra reunida por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que además de los libros del periodista y escritor paceño, está provista de la minuciosidad de un auscultor más que un editor, el filólogo y crítico literario Luis H. Antesana. El Cachín, amigo personal de Suárez, pero jamás transigente con él en su labor exploratoria, nos obsequia un estudio introductorio que se nota va más allá de la introducción y lleva su sello y firma. Un lujo para sus lectores, dos maestros que se juntan de nuevo en esta obra reunida, que a su vez es parte de la colección de 200 obras fundamentales del país y que se condice con el prolijo trabajo de don Jorge, como lo mentamos todavía en el periódico. Se lo merece porque aportó de gran manera a jerarquizar la literatura nacional. La mía, como seguramente vienen adivinando, es una opinión que está mediada por el afecto. A Suárez lo conocí en sus amenas clases de narrativa, pero aún más en los cafés posteriores en los que nos compartía sus experiencias de su trayectoria por Chile, Perú, México, Cuba, Europa, Argentina o Bolivia. Un día me preguntó qué estudiaba
y sin que yo alcanzara a terminar de responder comunicación social, soltó una risotada de 50 metros que casi despeluca un imperecedero en la Plaza 25 de Mayo. Fiel a una tradición de escritores que poblaban las redacciones, descreía más que desconfiaba de la formación de periodistas en carreras universitarias. Me llevó de la oreja al Correo del Sur, que más que un trabajo era y hoy continúa siendo, de la mano de su discípulo Marco Dip, un aula de escuela. Don Jorge tenía una personalidad arrolladora que por supuesto intimidaba, sobre todo a los jóvenes que nos sentíamos legítimamente pequeños ante su figura, en apariencia baja y encorvada, pero en realidad infinita, como sus poemas, como sus sonetos, porque producto de una cultura que daba para cafés y después whiskies, y otra ronda de cafés y más whiskies interminables. «Oye», te decía así, pegando un grito, al cabo de cada recitación de memoria, como esperando tu asentimiento para su ejemplo de algún autor sobresaliente. «Oye», subiendo y bajando la cabeza, pensativo. Era una de sus características, la del hombre maduro que cavila cepillándose invariablemente la cabeza con los dedos, siempre y cuando no hiciera bromas. No, me equivoco, en realidad él no bromeaba, él embromaba. Se escarnecía a gusto con un ingenio festivo que no tuvo recambio. Ahora mismo se está riendo de esta caricatura de presentación, porque así era el viejo Suárez. Alguien viajado, leído y generalmente bien acompañado como él, había acumulado suficiente vida como para entender que debía transitar su destino con humor, a pesar de todo lo que rumiaba por la Bolivia displicente de los años 90. Y transitaba literalmente caminando solo por la plaza para después tomar la Arenales, mirada perdida en el suelo, hasta llegar al Correo del Sur y comenzar a hacer de las suyas. Y las suyas eran, en lo habitual, genialidades. Encuentro una doble habilidad en Jorge Suárez. La primera, para encarar la siempre difícil página en blanco desde la literatura, y la segunda, para moverse en las lides de la política desde el periodismo. Sorteaba con inteligencia las vicisitudes propias del director de medio de prensa respecto de políticos cabreados. Es que algunos los tenía hastiados realmente con la Gran Siete y sus fulminantes epitafios, ácida manera de despedir a los vivos antes de tiempo. Yo, que me vuelvo ingenuo nada más que por darle motivos para que siga riéndose de esta pegatina de palabras, digo que él era un maledicente bueno, como si los maledicentes pudieran ser buenos. De última, la suya no sería maledicencia buena, pero sí festejada, y por su buena fama de escribiente de dedicatorias póstumas a deshora, algunos políticos y escritores deseaban con todo su engreimiento el honor de aparecer muertos por él en el saleroso obituario del periódico. Otros, más alimonados, lo odiaban a muerte y no sin razón. Suárez no podía con su genio, tenía que burlarse de la pálida política nuestra de cada día. Y no solo de la política, también de cuestiones más peleagudas que las hay, aunque no lo crean, como de algún relato bíblico, por ejemplo, faltándole el respeto con la picardía de su pluma, en ese endemoniado tono suyo que atraviesa la socarronería y la candidez. Pero de su humor corrosivo no se salvaban ni sus amigos. Es más, ellos parecían ser su blanco preferido. El siguiente epitafio, el que les voy a leer ahora, se lo dedicó a un egregio colega, otro chancero que para su fortuna ni siquiera está en preembarque, ciclista popular en Cochabamba, el Ojo de Vidrio. Este es el epitafio que le dedicó a él. De un premio que no ganó, Ramón Rocha se fue al cielo. Dios le dé el premio consuelo que Gutentag le negó. El libro de libros que presentamos hoy, esta linda edición de Jorge Suárez, Obra Reunida, es la sublimación del humor en su vertiente más seria, la ironía, aunque para el caso que nos convoca, en aras de la precisión, mejor debamos hablar de la sátira. Sátira que Suárez estrenaría a la sorprendente madurez de sus 21 años, en 1953, junto a Félix Rospigliosi, hoy Fricasé, Soneticidios, un verdadero sumum de la travesura cómplice hecha literatura en Bolivia.
Antesana y la Biblioteca del Bicentenario no incluyen la faceta periodística del autor, como bien lo mencionó hace un momento Paola, pero hay una sola excepción. En los melodramas auténticos de políticos idénticos de 1960, Suárez destroza con destreza a varios políticos de su tiempo, advirtiendo severa y, como no, jocosamente de entrada que, abro comillas, todos los personajes citados en este libro son absolutamente revolucionarios. Cualquier semejanza con la realidad es una verdadera vergüenza. Cachín explica esta salvedad periodística en la obra literaria reunida como una muestra del puente del humor que el escritor paceño tiende entre el periodismo y la literatura. Nunca dejó Jorge Suárez de hacer literatura en el periodismo. Para él era imposible separar estas dos actividades. Oficios, diría García Márquez. La literatura en el periodismo es una de las mayores contribuciones de Jorge Suárez. Otra, a mi modo de ver, es su docencia, que según nos ha contado su hija Mireya, disfrutó como nada primero en Santa Cruz y después en Sucre. En la capital alternó su trabajo en Correo del Sur con la escritura de su última novela, Las realidades y los símbolos, publicada póstumamente en 2001 e incluida al final de esta obra reunida. Coinciden los recuerdos de sus alumnos de aquí y de allá, de un maestro de aula, pero especialmente de café, en torno al cual se reunían jóvenes y no tan jóvenes, absorbidos por la autoridad de su palabra. El otro gallo, ese vibrante relato poético de bandolero, lo consagra como notable narrador según el recuento crítico de Antesana. Se trata del surgimiento de su narrativa en prosa, luego de sus acendrados versos en libros, algunos con mayor repercusión que otros, pero todos con nombre propio. Destacan los preciosos sonetos con infinito, la musical Sinfonía del tiempo inmóvil y otros poemas de amor, y los poemas largos Elegía a un recién nacido y Serenata, que en su segunda versión recoge los tercetos de su memorable, a decir de otro discípulo suyo, Gabriel Chávez, Oda al padre Yunga. Para los amantes de la poesía, en esta obra reunida encontrarán una joyita que en la original de Sinfonía del tiempo inmóvil aparece como una curiosa solapa, donde Suárez se refiere a la falibilidad del poeta y también al porqué de su ambivalencia con el verso clásico y libre. No, para que ustedes mismos descubran las respuestas a estas dos cuestiones vitales para el escritor, esta vez no lo voy a spoilear, como dicen con anglicista complacencia los nuevos adictos a la caja boba, el Netflix. Escrupuloso, pese a su estilo bohemio empedernido, riguroso, tan distinto a la mayoría que con soberano desdén por el oficio parecieran querer sacarse de encima los textos periodísticos. Un productor de belleza es un artista cabal, el viejo Jorge Suárez. 20 años después lo tengo mágico y magnético con sus versos y citas, filtrándoseles por los entresijos de la memoria, con la lectura de los clásicos, con la disección de nuestros textos, con las discusiones colectivas para entre todos impulsarnos a dejar los cuentos ojalá limpios de paja y trigo. Nos hacemos críticas que yo siento honestas. A veces no tiene contemplaciones con alguno de nosotros, pero ¿qué sentido tendría el taller de no ser así? Entonces surge la enseñanza más grande de todas, esa que el maestro se esfuerza en remarcar incluso con el mudo ejemplo de su literatura y que despunta cuajada de flor como los tajivos en el otro gallo. Esa enseñanza es lo que yo llamo el panegírico del lenguaje. No hay posibilidad práctica, dice Jorge Suárez, de generar un texto literario fuera del lenguaje. El lenguaje que no sale de la realidad corre el riesgo de no decir nada. El lenguaje que no sale de la realidad corre el riesgo de no decir nada. El escritor es el efecto de su contexto social, de su lugar, de su cultura, no es su inventor. Rulfo, abro comillas, lo dijo él, lo dijo Suárez. Rulfo es el producto de Comala y no Comala el producto de Rulfo. Trata de decirnos
que no podemos hacer literatura fuera de la cultura y del lenguaje, que literatura y lenguaje son conceptos inseparables y por eso cada literatura requiere de un desarrollo propio. Y porque el lenguaje es inseparable de la vida, el lenguaje es vida. En última instancia, tal como remarca Suárez en la introducción del libro del Taller del Cuento Nuevo de Santa Cruz, partiendo de la realidad, la ficción comporta el reordenamiento estético de la vida. La trilogía literatura, cultura, lenguaje es el principal legado de Suárez para sus alumnos. Literatura, cultura, lenguaje. Un legado que ustedes pueden constatar en sus libros aquí reunidos, donde siendo muy él, verán cómo por una parte consigue llevar el lenguaje poético a la narrativa y por la otra reflejar el lenguaje popular en tanto castellano propio, ya sea local, regional o nacional, sin caer en el costumbrismo, al contrario, dilatando la mirada para profundizar en el ser universal desde una perspectiva literaria, vanguardista o posmoderna. Describe lo cotidiano del entorno apelando a personajes impregnados de la tierra, de la vida. Escribe del amor y del desamor, del yatiri, de la himilla, del varita, de la cholita, del gualaicho, del soldado, del hombre basurero, del lustrabotas, de los jugadores de azar, del bandido de la Sierra Negra, del poeta, del boliviano en su búsqueda de la identidad. Escribe también de la política y del fricasé, de la soledad y del picolé, del otoño y del impuesto. Escribe del alba, escribe del huayño, de la cueca, del bolero. Escribe canciones y mientras escribe se ríe de las noticias, generalmente malhadadas por el sino de la torpeza de políticos tan nuestros. Canta y cuenta, dice Antesana, tomándose prestadas las palabras de Rubén Vargas. Y cuando canta y cuando cuenta, Suárez lo hace en tercetos y cuartetos, en décimas y octavillas, con toda la formalidad del verso clásico y también lejos de todo convencionalismo literario. El editor del libro se aprovecha de su erudita condición para distinguir entre la narrativa en prosa y la narrativa en verso del autor paceño. Ya vamos terminando. ¿Sí? Un poquito de paciencia, ya vamos terminando. Lo dice bien Antesana. Suárez no alcanzó a ver la publicación de Al borde de la razón que contiene los cuentos de sus alumnos en Sucre. Aquí estamos dos, nada más. Marco y yo hubiésemos querido que estén más. Tampoco éramos muchos, no pasábamos de 10, creo que éramos 8, nada más. A sus alumnos en Sucre, que con el apoyo perseverante de María Teresa Lema dedicó los últimos años de su vida, pero sí alcanzó a escribir el prólogo que ustedes pueden leer en esta obra reunida y está entre los anexos. Nos había presentado a Jesús Urzagasti, amigo suyo, que llegó a las aulas de la Universidad Andina para dictarnos una charla magistral. Nos había señalado el camino leyéndonos a Chekhov, a Maupassant, a O. Henry, a Edgar Allan Poe, a Hemingway, a Hesse, a Rulfo, a Quiroga, a Borges, a Cortázar, en fin, a los mejores. Él nos los presentó. Se había dado tiempo para ocuparse de la modesta literatura de cada uno de nosotros, porque cada uno tenía una recomendación, porque para cada uno tenía una recomendación particular. 20 años después, Suárez está más presente que nunca en Sucre. Homenajeamos con este libro a uno de los poetas y narradores contemporáneos más importantes de Bolivia. También al maestro que buscó aportar su granito de arena para cambiar nuestra larga historia de mediocridad educativa. Y en esto coincido con la acertada presentación que hace en este libro el vicepresidente Álvaro García Linera, que se preocupa también por la que él llama mediocridad educativa que tenemos en el país. En parte consecuencia de nuestra postergación literaria en el concierto internacional. Honrar su memoria y encomiar su labor de modo tal que sirva de faro para las nuevas generaciones era, qué duda cabe, una obligación. Y aquí estamos, don Jorge.
No se ría de nosotros. Bah, no creo que vaya usted a cambiar. Abro comillas, todo recuerdo es un licor lejano y toda evocación es siempre nada, escribió en uno de sus sonetos De aquí al infinito. No recordará entonces usted, Jorge Suárez, cuando precisamente después de la sesión con Ursagasti nos dijo que una de las funciones del escritor era salvar a los muertos. ¿O sí? ¿Se acordará? Yo con torpeza, con toda la torpeza de mi juventud, le presenté entonces un cuento aparatoso titulado Cómo llorar a un buen muerto. No recuerdo haber llorado a nadie como lloré al viejo Suárez hace 20 años. Y sin embargo él, que no hubiera querido otra salvación más que la literaria, pícaro como siempre, debió estar, como me lo barrunto yo ahora, en esta sala, con su genio inconmovible, riéndose a mandíbula suelta de nuestra desgracia en su propio funeral. Con estas palabras yo felicito a la Biblioteca del Bicentenario y agradezco por hacer justicia con Jorge Suárez al reunir su obra. Gracias.